Hola, buenos días de nuevo. Bueno, bienvenidos a este webinar que vamos a empezar ya, por intentar ser puntuales. Nos da un par de minutitos más tarde para que demos tiempo a las personas que se van conectando. Simplemente repetir, bueno, en primer lugar, presentarme. Mi nombre es Iván Toda y soy consultor de expansión de negocio dentro del área de soluciones software, en el que os vamos a contar en estas 45 o 50 minutos cómo podemos trabajar de forma colaborativa con herramientas de Office 365 como SharePoint, en este caso SharePoint Online. En primer lugar, en segundo lugar, daros a todas las gracias por el tiempo que nos estáis dedicando, esta hora de tiempo. Si al final acabamos prontito, tanto de la exposición como de la pequeña demo o de la demo que os quiero hacer, pues dejaremos un turno de preguntas para que en la herramienta de GoToWebinar, en la zona de preguntas, pues nos podáis hacer alguna pregunta sin ningún tipo de problema. No obstante, si no, aquí tenéis mi correo, por si después os surge alguna pregunta, pues me tenéis aquí a vuestra disposición. Y ya por último, antes de empezar, recordaros que si tenéis algún tipo de problema, no os preocupéis porque la sesión ya ha empezado a ser grabada, con lo cual luego os enviaremos la grabación del vídeo y podréis verla con total tranquilidad en caso de que os tengáis que ausentar y que lo podáis ver con total tranquilidad. Así que, bueno, por nuestra parte vamos a empezar, ¿de acuerdo? Bueno, no solemos hacer presentación así larga de quiénes somos, simplemente os voy a dejar aquí dos pinceladas en la PPT para que lo tengáis, un poco el tipo de empresa que somos, a qué nos dedicamos, el número de personas que estamos y dónde estamos situados. No somos una empresa de tecnología que nos dedicamos a muchas cosas y entre ellas, evidentemente, somos partners de Microsoft y de IBM y de Microsoft en esta línea en la cual pues tenemos pues más de 100 proyectos en los que hemos estado trabajando en proyectos sobre SharePoint Online, SharePoint Online y principalmente pues alrededor de los casi 100 técnicos que tenemos en nuestro departamento de soluciones software, de los 250 que estamos en toda la empresa, pues llevaremos ahora casi unas 18 o 19 personas que solo se dedican a hacer este tipo de proyectos. Así que no quiero hacer más presentación, vamos a decir, comercial. Tenéis ahí nuestra web en Nepor y nuestro blog para que, si queréis conocernos un poquito más, los que ya no nos conozcáis, pues nos podéis ver, nos podéis buscar allí. Yo me voy a centrar sobre todo en intentar explicaros qué es SharePoint, qué es esta plataforma, en qué consiste y sobre todo cómo se puede utilizar orientándola a la mejora de lo que sería un entornos colaborativos, tanto intranet, extranet, gestión documental y cómo hacer una pequeña demo para que veáis un poquito las principales características de esta herramienta. Evidentemente, esto en 45 minutos, una hora, no me va a dar tiempo a hacer todo un poco la casuística de posibilidades que nos da SharePoint. Simplemente esto es una pequeña aproximación, una pincelada para que en caso de que no conocierais la herramienta, pues os pique un poquito la curiosidad y que pues si que lo veis interesante, pues que podamos profundizar un poquito más en las posibilidades que nos da esta herramienta, que son muchísimas. Además, que sepáis también que, bueno, pues hemos hecho otros webinars más específicos o más orientados a ciertas partes de esta plataforma, con lo cual en nuestra página web en efor.es tenéis una sección que es eventos, en la que si estáis interesados podéis descargaros los eventos previos, simplemente metiendo vuestro correo y os llegará un link con ese vídeo, con lo cual, bueno, pues si también estáis interesados en ver alguno anterior, lo podéis ver sin problemas. Bueno, por empezar ya de lo que vamos a estar hablando hoy, evidentemente es SharePoint como plataforma. Al final SharePoint es una herramienta, un conjunto de herramientas que nos va a permitir de una forma, bueno, pues sencilla, ágil y escalable sobre todo, ir construyendo nuestra solución de gestión documental e incluso dándole una capa más potente, vamos a decirlo así, convirtiéndola, si queremos, esa gestión documental en lo que sería ya una intranet o una extranet, de forma que en un entorno seguro, securizado, vamos a poder acceder distintos usuarios a las distintas zonas de la gestión documental que queramos modelizar, o bien de la intranet o de la extranet, y que podamos ir mejorando nuestra gestión documental o nuestra gestión o colaboración con las personas de nuestra organización o de fuera de la organización, ¿no? Evidentemente va a tener una serie de ventajas el hecho de ir a este tipo de herramientas. Las principales las ponemos aquí. Principalmente es que vamos a poder centralizar todo lo que es la documentación que tenemos de nuestra compañía en un repositorio único y centralizado, en el cual luego además vamos a poder mejorar
las búsquedas de los distintos contenidos de los documentos que incluyamos en SharePoint, incluso la posibilidad de que esta herramienta busque dentro de los documentos, principalmente de los documentos ofimáticos, contenido, con lo cual vamos a poder buscar no solo por el nombre del archivo, sino hasta dentro de los archivos palabras o textos o frases. En segundo lugar, vamos a poder acceder desde cualquier sitio. Esto es un entorno web, con lo cual voy a poder acceder desde cualquier dispositivo móvil. No hace falta que estemos en nuestra red interna de la organización, sino que vamos a poder acceder en cualquier momento y en cualquier sitio. Es un entorno securizado, con lo cual vamos a tener acceso a la información de una forma segura y, además, ya no solo que está securizado todo lo que sería SharePoint como plataforma, sino que además Microsoft, sobre todo a través de su plataforma Azure, dispone de una serie de herramientas que se integran perfectamente con SharePoint para dar un nivel superior de securización, pues con temas de Data Loss Prevention, de DLP, pues para incluso para también garantizar que pues la documentación que tenemos en nuestra organización ni siquiera pues una persona que tenga, pues vamos a decir, mala idea, ¿no? Pues robe información, que se la ponga en un pendrive, que haga un envío de correo, que imprima un documento. Entonces, podemos combinar SharePoint como plataforma de gestión documental y ciertas partes de esta plataforma incluso securizarlas a mayor nivel, pues porque sean datos confidenciales de nuestros productos, de nuestros datos financieros, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente, en lo que es la parte más colaborativa, vais a ver que, como se está planteando que esto sea un entorno de intranet o de extranet, un entorno colaborativo, vamos a poder mejorar esa comunicación interna y canalizar el conocimiento de una forma más operativa. Os enseñaré un ejemplo con nuestra intranet que yo creo que es ilustrativo, ¿no? Bueno, estamos hablando de SharePoint como plataforma. Para los que no lo conozcáis, introduciros que SharePoint se licencia o se plantea como dos opciones distintas. Una sería la versión online, que es de la que hoy vamos a estar más hablando en la demo, y otra que es la que sería una versión server. La primera de ellas es un servicio de Office 365 que se puede contratar o bien de forma conjunta con cualquier plan de Office 365, pues el Empresa Essentials, el Empresa Premium, L1, L3, todos incluyen la licencia de SharePoint Online, o también se puede licenciar de forma independiente. Ahora lo enseñaré también en las siguientes páginas. Y que está evidentemente hospedado en la nube de Microsoft y que nos despreocupamos de todo lo que sería la parte del hosting, de las máquinas que sean necesarias para instalarlo, de la máquina que también es necesaria para lo que sería el SQL Server, que es la base de datos que por debajo es necesaria para almacenar toda la información. A diferencia, ahí estaría la otra opción, que sería montar un SharePoint server de forma local en nuestras instalaciones, en nuestras máquinas, en la que pues aquí vamos a tener mucho más control de toda la configuración a nivel de rendimiento de esta herramienta, mucho más que evidentemente la versión online, porque la versión online nosotros no tenemos control sobre lo que es la parte más de rendimiento de la plataforma. Y evidentemente sí, porque vamos a ser nosotros los que lo instalemos, lo configuramos en un servidor, tengamos que instalar también un servidor con un SQL Server, que es donde la base de datos donde se va a almacenar todo, y evidentemente es otra forma distinta, con otro concepto distinto de planteamiento de implantación de esta herramienta. Hemos hecho también algún otro webinar en el que nos hemos focalizado en las principales diferencias de ir hacia el entorno online o hacia entornos SharePoint Server y por qué pues hay pros y contras, evidentemente, de ir hacia una u otra de las soluciones, y os invito a que, si no lo habéis visto, pues también lo mismo, os lo descarguéis. Aquí nos vamos a centrar sobre todo lo que es la parte de Office 365 como entorno colaborativo, como suite de productividad de Microsoft, en el cual, pues si no lo conocéis, os lo presento aquí en esta pequeña transparencia, en el que es una serie de servicios en un entorno cloud en el que vamos a poder tener acceso al correo, a las licencias de Office para podértelas también descargar en tus equipos, hasta en 5 equipos, tener acceso a las licencias del Word, la Excel, el PowerPoint, el Outlook. Vamos a poder tener una herramienta de chat, que sería el Skype empresarial, para poder hacer pues tanto chat, videoconferencias, reuniones online. Vamos a tener un OneDrive, que sería nuestro disco duro personal, que nos da por cada usuario un buzón de hasta un tera de almacenamiento. Vamos a tener muchas más características que tampoco quiero más entrar en el detalle. De hecho, dentro también de Effort tenemos otra línea que está focalizada más en dar servicio de venta de licencias de Office 365 y de asesorar a las empresas en esta herramienta, y también os invito a que, si tenéis alguna duda sobre esta parte, pues que también podáis hablar con nosotros.
Y en este caso nos vamos a centrar en SharePoint como plataforma, que sería esta herramienta que nos va a permitir tener este espacio colaborativo para poder compartir ficheros de forma segura. Mucha gente nos dice, bueno, pero eso lo puedo hacer con el OneDrive, que sería ese disco duro personal. Bueno, sí y no, es decir, la forma, evidentemente con OneDrive tú puedes tener documentos e invitar o compartir un documento con una persona, pero si estamos planteando más en un entorno intranet en el que tenemos mucha documentación que utilizan muchas personas de la organización, tenemos que ir más hacia un entorno como SharePoint, como concepto, ¿no? Como he comentado, dos entornos, SharePoint Online y SharePoint On-Premise. Aquí un poco entramos en lo que sería pues, hablar de SharePoint On-Premise, que la principal ventaja de lo que sería utilizar esto con respecto a la online es que nos da primero, lo que os he comentado del tema del rendimiento, la posibilidad de gestionar nosotros mucho mejor cuál es el rendimiento de la herramienta, y por otro lado también la posibilidad de incorporar incluso pues, temas de programación, pues en el entorno, por ejemplo, .NET, dentro de lo que sería el propio SharePoint, que eso no está mucho más limitado o es mucho menor, como ponéis aquí, es decir, es mucho mayor el grado de personalización que tenemos con la versión on-premise que con la versión online, tanto a nivel de personalización gráfica como a nivel de temas de desarrollo o de incrustar o embeber aplicaciones dentro de lo que sería el SharePoint on-premise, que eso en la versión online no nos da tanta manga, ¿no?, para hacer eso. Como he comentado, versión online, tendríamos dos formas de contratarla a través de los distintos planes de Office 365, Empresa Essentials, Empresa Premium, etcétera, etcétera, o bien directamente con planes individuales, el SharePoint Online Plan 1 o el Plan 2. Y con la versión de SharePoint, vamos a decir, on-premise, en nuestras instalaciones, tendríamos también dos formas, o bien una compra directa de la licencia, o bien en una modalidad de pago por uso, con lo que sería el SPLA. La versión de compra tendría dos tipos de licencia, estándar y enterprise. La versión Foundation era una versión gratuita que hasta la anterior versión 2013, ahora ya salió la 2016, estaba disponible si tenías que la podías descargar si tenías cualquier licencia de un servidor, ya lo diré, por ejemplo, de un Windows Server, pues ya te dejaba descargarte esta herramienta, te la instalabas y con una versión de un SQL Elite te permitía, bueno, pues poder desplegarte ya tu sitio SharePoint de una forma gratuita. Ya en la versión 2016 esto ya no está disponible. Insisto, hemos hecho un webinar mucho más focalizado en esta parte, ¿no? Aquí vamos a entrar más en lo que serían las características a nivel operativo y funcional de SharePoint. Como veréis, vamos a hablar mucho de varios conceptos, lo que son los conceptos de sitios, de subsitios, de listas, de bibliotecas, de páginas. Entonces, simplemente un poco que sepáis que son las características principales o cómo se compone una gestión documental o una intranet dentro de SharePoint para que a partir de ahí vayamos viendo en detalle qué nos permite hacer cada una de ellas, ¿no? Simplemente por comentaros, lo que sería una lista sería pues, una colección de registros que vamos a poder identificar a través de distintas columnas. Por ejemplo, si queremos modelizar pues, un listín telefónico de nuestra organización, lo vamos a poder hacer de una forma sencilla. Ahora luego os enseñaré en la demo un ejemplo aplicado a nuestra propia organización. Y luego el concepto de biblioteca, que es vamos a decir, el concepto principal que tiene SharePoint, que al final, y vamos a decir, reduciéndolo mucho, la comparación sería similar a lo que sería una carpeta de un servidor de ficheros, en el cual vamos a poder almacenar mucha información, como veis aquí, archivos, subcarpetas, etcétera, etcétera, pero con varias ventajas, que luego entraré más en detalle, pero principalmente vamos a poder añadir más información, más lo que son esos metadatos de cada uno de los documentos, y luego vamos a poder lanzar, sobre todo, flujos de trabajo asociados a cada uno de los documentos. Y con eso vamos a ver que el potencial que nos da SharePoint para utilizando este tipo de las bibliotecas de documentos, pues enriquece mucho esa gestión documental. Si además luego se lo vamos componiendo con una serie de páginas, vamos a poder ir componiendo pues todo un portal, una gestión documental o incluso una intranet pues mucho más potente, ¿de acuerdo? Luego en la demo lo podréis ver. Bueno, como he hablado, en primer lugar, la principal vamos a decir, ventaja o que intenta solucionar SharePoint es lo que sería todo lo que es la parte de gestión documental. Como veis aquí, y os he dicho antes, bueno, pues es un poco intentar bueno, pues solucionar las principales pegas que nos estaba dando, pues nos está dando lo que sería el almacenamiento documental en un servidor de ficheros, ¿no? Que al final
lo vamos a tener, como veis aquí, pues a través de distintas carpetas o subcarpetas en las que tenemos que compartir la información. Ahí vamos a ir dejando los archivos, pero ahí luego ya se nos complica a la hora de buscar un documento, de ver cómo lo encuentro, la posibilidad de tener distintas versiones de cada documento. Ya empezamos con la nomenclatura del nombre del fichero, ¿no? Porque decir, oye, pues tengo un documento, V1, V11, V1 no tocar, V2 borrada. Bueno, seguro que todas estas nomenclaturas las habéis encontrado cuando estáis trabajando con este tipo de, bueno, con los servidores de ficheros, ¿no? Y sobre todo a nivel de securización, pues evidentemente tenemos que pues, no dejar acceder a este tipo de servidores, pues dejarlos acceder desde fuera de la organización, pues a través de VPNs, con lo cual ya es complicado, ¿no? Y siempre estamos con la problemática de que se borra un fichero, pues tengo que hablar con nuestro responsable de informática para que me busque pues el backup de ese, pues del día anterior o de lo que sea, y ya complica un poco esa gestión. Por contra, y como os explicaré más en detalle luego punto por punto, vais a ver que SharePoint es una plataforma web, con lo cual vamos a poder acceder desde cualquier sitio sin tener que montar ningún tipo de VPN. Voy a poder acceder desde cualquier ordenador, tablet, dispositivo móvil. Vamos a poder optimizar nuestra gestión documental pues mediante una serie de metadatos que nos van a dar mucha más información. Voy a poder organizar la información desde distintos puntos de vista a través de vistas personalizadas. Voy a poder crear procesos más complejos en el tratamiento de la información con lo que serían flujos de trabajo o workflows. Vamos a poder controlar, evidentemente, que haya algún tipo de problemas borrando la información. Y además vamos a poder trabajar de offline, aunque es una herramienta, aunque es un entorno web, os explicaré que también vamos a poder trabajar offline. Y sobre todo también esto es un entorno Microsoft, con lo cual la integración que hay con el resto de herramientas ofimáticas es total, como también os enseñaré en la demo, ¿de acuerdo? Entrando más en detalle de cada una de ellas, bueno, ya lo hemos ido diciendo, ¿no? En primer lugar, entorno web, voy a poder acceder vía web, en este caso, pues a través de nuestro tenant de Office. Hola, a ver, ahora se oye bien. Perdón, que creo que había un pequeño corte del sonido. Disculpad el problema. Bueno, creo que ya se ha solventado. No, lo que os decía, vamos a poder acceder a través de un entorno web, pues en nuestro tenant de Office 365 vamos a poder acceder a distintos sitios y subsitios desplegados en el espacio que nos da Microsoft para eso en Azure, con lo cual no tengo que acceder a través de ninguna VPN ni acceder nada para tener la información de los distintos documentos que tenga dentro de SharePoint. Además, es un entorno web, con lo cual pues, está preparado para que podamos acceder a través de entorno pues, un móvil, una tablet, un smartphone, etcétera, etcétera. Luego, es muy importante el tema de securización, es decir, en primer lugar, os he dicho, esto se licencia a través de o bien planes de Office 365 o bien directamente como un plan independiente, con lo cual, si lo licencio a través de Office 365, con mi usuario de Office 365 ya tengo un primer nivel de securización en el que tengo que entrar con mi usuario y contraseña de Office 365 para acceder a SharePoint como plataforma. Pero además, SharePoint tiene todo un sistema muy potente de gestión de roles y usuarios que controlan el acceso a cada una de las distintas secciones de mi gestión documental. Y yo voy a poder hacer una securización a todos los niveles, a nivel de sitios, subsitios, bibliotecas, incluso a nivel de documento. Y vamos a poder crear tantos roles o grupos de usuarios como tipologías de securización que yo quiera hacer, pues de control total, de poder compartir un documento, de solo lectura, de no acceso a un sitio, etcétera, etcétera. Y ya a partir de ahí es como trabajemos nosotros internamente esa securización, ¿de acuerdo? Hemos hablado de la gestión documental optimizada. ¿Qué nos va a permitir ser? Pues, bueno, en primer lugar, trabajar pudiendo, vamos a decir, o bien trabajar un documento de forma colaborativa entre distintas personas a la vez o incluso o al revés. Es decir, bloqueando que un documento, cuando yo trabajo con un documento, nadie más lo tenga. Que es un poco la problemática de yo tengo un documento, lo abro, lo toco, luego lo ha tocado otra persona, ya no sé cuál es la última versión. Aquí con SharePoint vamos a tener todo un control de versiones muy potente en el cual voy a poder hacer versiones mayores, versiones menores, recuperar versiones antiguas, comparar versiones, etcétera, etcétera. Con lo cual, para un planteamiento vamos a decir, a nivel de calidad o de cosa de calidad que tiene que, pues si estás cualquiera que esté familiarizado con la norma ISO, pues la 9000, por ejemplo, pues ya nos dice que lo que es esa gestión de los documentos y las versiones, pues es
es importante tener un sistema que nos permita tener este control de una forma sencilla como SharePoint, ¿no? Además, nos va a permitir lanzar flujos de aprobación para poder aprobar, rechazar, solicitar cambios en los documentos, reasignar el documento a otra persona, etcétera, etcétera, que también os lo enseñaré en la demo. Además, evidentemente vamos a poder trabajar con una única versión del documento, no como nos está pasando ahora, pues que tenemos que ir creando versiones distintas y todas, por así decirlo, accesibles a simple vista para el usuario. Aquí, como veréis, vamos a tener un único documento y si quieres ver las versiones anteriores, hay una opción para verlas, pero te evitas pues posibilidades de error, etcétera, etcétera, ¿no? Además, nos va a permitir crear alertas para poder ver si algún documento se ha sido creado, modificado, eliminado. Esas alertas pueden ser automáticas o diarias, semanales. Nos da una facilidad para que yo, sin tener que conectarme a SharePoint, a mí me avisen cuando un documento que yo pues, me interesa o, por ejemplo, una biblioteca en la que hay mucha información que a mí me interesa, pues alguien ha modificado un documento, ha añadido un documento, etcétera, etcétera, etcétera. He hablado he hablado del tema de los workflows, es una de las cosas que nos va a dar una potencia muy importante, nos va a permitir hacer workflows de distinto tipo, hay de 3 estados, de aprobación de documentos, hay incluso una herramienta que sería SharePoint Designer que nos va a permitir diseñar workflows un poquito más potentes. Y he hablado evidentemente de que al final esto es un entorno Microsoft, con lo cual nos va a permitir una integración mucho mayor de lo que nos podamos, muy grande, ¿no? En primer lugar, voy a poder visualizar y editar los documentos que sean, evidentemente, los documentos ofimáticos directamente en el navegador web, es decir, a través del Word Online, del Excel Online, del PowerPoint Online. Vamos a poder editar un documento sin tener que descargármelo a mi ordenador. Voy a poder hacer exportaciones a Excel, integrar bibliotecas de SharePoint como si fuera una unidad de red o integrarlos dentro de Outlook para que aparezcan como una biblioteca más allí o incluso, por ejemplo, calendarios que yo los tengo en mi SharePoint, poderlos tener también vinculados al Outlook para no tener que acceder a SharePoint, es decir, o si tengo tareas creadas con el SharePoint voy a poderlas abrir también como si fuera un project, es decir, la integración que me está dando es total, ¿no? Y una de las principales ventajas que nos va a dar SharePoint con respecto a la gestión, vamos a decir, a través de un servidor de ficheros es el tema de los metadatos, que al final nos va a permitir añadir columnas o información adicional a cada documento, de todo tipo, texto, numéricos, fechas, listas vinculadas a tablas de bases de datos, desplegables, checkbox. Bueno, hay innumerables tipos de metadatos y además hay un límite, creo que son 200, 300 metadatos por tipo por biblioteca, con lo cual nos va a permitir añadir todos los metadatos que se nos pueda ocurrir. Y entonces, a partir de allí, vamos a poder organizar las bibliotecas desde distintos puntos de vista, pues ordenado por tipo de documento, por si he añadido un metadato que es pues el tipo, yo qué sé, el cliente, si es una biblioteca de ofertas, pues el metadato que sea el cliente, pues ordenarlo por clientes o por proceso en el que estoy, en fin, por lo que sea, lo voy a poder ordenar, hacer filtros, etcétera, etcétera. Con lo cual, esa agilidad a la hora de organizar y encontrar documentos. Voy a poder hacer búsquedas de indexadas, como también un poco os comentaré, ¿no? Luego, además, vamos a poder securizar el acceso a través de, bueno, pues primero, lo que os he comentado del acceso a través de usuarios con usuario de contraseña, pero también de que nos podamos borrar la información de forma accidental, ¿no? Tengo una papelera de reciclaje, voy a poder recuperar información o incluso hablar con el administrador de SharePoint para borrarlo incluso si ha habido un borrado mayor, ¿no?, de la documentación. Y por último, también un tema muy importante es la posibilidad de trabajar offline. Yo voy a poder sincronizar, por ejemplo, una carpeta una biblioteca, perdón, de mi SharePoint, como si fuera una carpeta de mi disco duro y voy a poder trabajar mientras no tengo conexión con documentos y luego cuando tenga conexión me lo va a poder actualizar y decidir si pues actualizo un documento o lo que sea, ¿de acuerdo? Como veis, hemos estado hablando de SharePoint como gestión documental, que es la principal ventaja que nos va a dar esta herramienta, pero con la posibilidad que nos da de organizar la información en páginas, de crear con workflows, pues flujos de trabajo potentes, nos va a permitir eso dar un paso por encima para poder plantear entornos colaborativos entre las personas de la organización y poder gestionar de toda esa información a través de permisos,
crear flujos empresariales como, por ejemplo, pues solicitudes de vacaciones, solicitudes de aprobaciones de gastos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nos va a dar la posibilidad de crear un entorno mucho más colaborativo, ¿no? Aquí os pongo varios ejemplos de posibilidades que nos da SharePoint para que entendáis o veáis el mundo de posibilidades que se nos abre, aparte de lo que es la propia gestión documental, por el hecho de utilizar SharePoint como plataforma. Por ejemplo, vamos a poder montar entornos colaborativos pues, para trabajar con, pues, por ejemplo, gestión de proyectos con grupos de trabajos, de poder crear plantillas, evidentemente definir quién accede a esos grupos de trabajo a través de distintos usuarios, roles. Entonces, bueno, un típico ejemplo es pues montar sitios de proyecto para que distintas personas de la organización gestionen un determinado proyecto a través de SharePoint. Evidentemente, todo lo que os he contado en estos 20 minutos anteriores de la gestión documental, con todo lo que es la clasificación de documentos, vistas, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Pero además es que nos permiten otro tipo de de bibliotecas específicas que nos van a dar un valor añadido, por ejemplo, vistas de calendario, cronogramas, wikis, blog. Al final, crear una wiki, un blog es tan fácil como en 5 minutos podemos crearnos una biblioteca de tipo blog para poder enriquecer nuestra gestión documental y pasar a un entorno más colaborativo, ¿no? Por ejemplo, temas pues como crear noticias, crear reservas de salas, por ejemplo, que luego os enseñaré un ejemplo, etcétera, etcétera. Y si luego vamos entrando pues a nivel más departamental, imaginémonos una empresa ficticia que evidentemente todas van a tener, pues hombre, un departamento de recursos humanos en el que voy a poder, pues hacer una gestión documental de la información que gestiona el departamento. Insisto que evidentemente puede haber documentación sensible que vamos a poder securizar a todos los niveles, ¿de acuerdo? Tanto de acceso como de utilizando técnicas de data loss prevention, etcétera, etcétera. Voy a poder hacer gestión de vacaciones, gestión de gastos, de dietas, de viajes, con todo lo que sería flujos de aprobación en cada caso. Por ejemplo, podemos plantear un módulo o una zona de recursos humanos para tener información privada de cada trabajador, con sus nóminas, sus últimas bajas, etcétera, etcétera, ¿vale? O reservas de recursos, pues salas, vehículos, portátiles, teléfonos o lo que sea, ¿no? O incluso lo podemos combinar con herramientas de analítica, como puede ser Power BI, que es otra de nuestras líneas en las que estamos trabajando también mucho en EFOR, y también os animo aquí, si no la conocéis, pues tenemos también varios webinars en los que os hemos contado la potencia que nos da esta herramienta, que al final es la líder en el mercado de las herramientas de Business Intelligence. No lo decimos nosotros, lo dice Gartner, que es una consultora independiente que lo realiza, ¿no? Con lo cual vamos a poder embeber también o visualizar cuadros de mando, por ejemplo, de recursos humanos y embeberlos dentro de la herramienta, ¿no? Dentro del área, por ejemplo, de recursos humanos. O, por ejemplo, compras, para poder hacer pues, gestión de compras, de proveedores, evidentemente toda la gestión documental que sea necesaria, o los informes específicos del departamento. Lo mismo pues para el departamento comercial, ya no solo la gestión documental pues de ofertas, por ejemplo, pues yo qué sé, fichas de producto, etcétera, etcétera, que queramos plantear, pues lo podemos colgar allí, ¿no? O gestión de clientes, gestión de ofertas, un mini CRM podemos hacerlo de forma sencilla y lo mismo, cuadros de mando que podamos embeber con la propia herramienta, ¿no? Dentro del propio departamento. Por ejemplo, el departamento financiero, pues podemos plantear gestión de compras, de proveedores, o para IT, pues tener una wiki interna para el departamento, o por ejemplo plantear una mini gestión de incidencias, de tickets de incidencias, en vez de montar una herramienta más potente. Lo que os he comentado del tema de gestión de proyectos, para poder hacer subsitios de proyectos en el que tengamos las tareas, los documentos, calendarios compartidos para cada proyecto, que la gente pueda imputar horas a ese proyecto, tener un entorno colaborativo pues con foros de discusión, con wikis orientados a ese proyecto, nos da una potencia, pues como veis, enorme, ¿no? Pues para tener para distintos departamentos. Como veis, aquí un poco lo que hemos intentado es contaros las posibilidades que nos da SharePoint como plataforma de gestión documental y luego las posibilidades que se nos abren a nivel intranet o extranet dentro de lo que sería una compañía, ¿no? Ahora dejadme, bueno, pues en 20 minutos, para que luego a ver si podemos hacer alguna pregunta, que os enseñe lo que sería el entorno en una pequeña demo que tenemos. Incluso luego os enseñaré nuestra intranet para que también lo podáis ver en un entorno pues un poquito más curioso a nivel vamos a decir, de look and feel, ¿no? En primer lugar, esto sería el entorno que nos da por defecto SharePoint. Si yo entro con mi usuario de Office 365, como veis, tengo todas las distintas aplicaciones que yo tengo con mi usuario o con mi licencia, pues ya no solo
pues, el correo, pues el Flow, el OneDrive, el Outlook, el Planner, bueno, pues yo tengo licencia de Power BI directamente, el Planner, en fin, todo lo que hay y me da acceso también a SharePoint, en el cual aquí tengo desplegada, bueno, pues un pequeño ejemplo en el que, como veis, pues a nivel gráfico tampoco es que sea, vamos a decir, el colmo del gusto, vamos a decirlo así, perdonad la expresión, pero, bueno, pues he ido creando pues distintos subsitios pues para distintos departamentos, ¿vale? Y lo puedo acceder o bien desde aquí, de este menú o desde este menú. Aquí lo importante y lo que me quiero focalizar sobre todo es en esta parte que sería una biblioteca de ejemplos, ¿de acuerdo? Para intentar explicaros, bueno, pues todas esas ventajas que he comentado, vamos a decir, en la primera parte de la presentación, cómo se puede aplicar aquí, ¿de acuerdo? Bueno, en primer lugar, como veis, yo aquí lo que tengo es una biblioteca en la que tengo un montón de documentos compartidos. En primer lugar, ves que son documentos de todo tipo, hay documentos Word, Excel, cualquier tipo de documento, me da igual. ¿Vale? Y luego tengo aquí un montón de metadatos que son todas estas columnas en las que yo puedo ir catalogando la información, pues puede ser de distintos, por ejemplo, pues a qué departamento pertenece, el tipo de contenido, en qué versión está, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si ahora yo quiero trabajar con un determinado documento, ¿de acuerdo? Yo puedo decir, mira, este documento que es por ejemplo, esta oferta, en primer lugar veis que los documentos tienen aquí también unas flechitas en verde. Esto significa que el documento que tiene la flecha es que está, vamos a decir, que soy yo el que lo tengo para mí protegido, ¿no? O desprotegido, es decir, para que yo solo lo pueda trabajar. Con lo cual, si yo quiero tocar, por ejemplo, este documento o trabajar con este documento, en primer lugar lo que tengo que hacer es quedármelo para mí. Esto lo que voy a hacer va a ser quedármelo en primer lugar. Bueno, como veis, hay una previsualización, una integración ya con un entorno Word Online en el cual yo puedo ver una previsualización del documento y ahora lo que voy a hacer va a ser quedármelo yo. Lo que voy a hacer es, bueno, pues lo voy a extraer del repositorio, eso significa que lo bloqueo para que nadie más lo pueda tocar, ¿de acuerdo? Y ahora ya, como veis, este documento ya tiene esta flechita en verde, quiere decir que ya nadie más lo puede tocar. A partir de aquí, yo puedo editarlo o bien directamente en un Word o bien en Word Online, ¿de acuerdo? Si yo lo abro en Word, lo que va a hacer es que me va a lanzar no me va a lanzar el navegador, sino que me va a abrir la aplicación de escritorio que yo tengo instalada y me va a abrir el documento directamente. Yo voy a poder hacer pues los cambios que a mí me pueda interesar. Entonces, bueno, como veis, me lanza el Word, ya lo tengo aquí y, bueno, pues estamos en un webinar haciendo un ejemplo, ¿vale? En este caso, saludos, Iván, ¿de acuerdo? Y lo que voy a hacer va a ser grabar este documento. Como veis, además, incluso aquí hay es un guardar especial porque, como veis, lo que me está diciendo es que, a ver si se ve rápido, veis abajo que pone cargando en SharePoint, no sé si lo habéis visto, lo voy a volver a hacer otra vez, en la parte inferior del documento, por esta parte, cuando le voy a dar a grabar, lo que me está diciendo Word es que, ¿ves? Cargando en SharePoint. Lo que está haciendo es que realmente es que este documento lo está almacenando en la propia biblioteca, ¿de acuerdo? Con lo cual, si yo quiero ahora, bueno, pues ver otra vez perdón, que me he ido al que no era. Si vuelvo a ver el documento, como veis, ya me lo ha modificado y ya lo tengo cambiado, ¿de acuerdo? Entonces, ahora de momento, claro, ¿qué es lo que pasa? Este documento lo tengo yo, vamos a decir, chequeado para mí. Si ahora otra persona de la organización tiene permisos en esta biblioteca para acceder a este documento, lo que va a poder abrirlo, pero va a ver la versión anterior a esta versión, porque de momento yo todavía no la he subido al repositorio, con lo cual vería la anterior que había, ¿de acuerdo? Es decir, no es que no pueda acceder al documento, pero vería datos anteriores. Cuando yo ahora inserte este documento en el repositorio, ahora es cuando me va a decir SharePoint, en primer lugar, ¿qué quieres hacer con este documento? ¿Quieres seguir trabajándolo en versiones, vamos a decir, en borrador, versiones menores? Pues la versión, bueno, como veis, este es el documento que utilizo siempre para las demos, pues la versión 17.1, 17.2, 17.3, o quieres que se haya una versión definitiva. Bueno, pues le voy a decir que ya va a ser una versión definitiva y que además es la versión del web.
Entonces, al darle a aceptar, lo que va a hacer ahora SharePoint es, en primer lugar, lo va a deschequear o desproteger para que ya todo el mundo pueda acceder a lo que sería el documento, ¿de acuerdo? Entonces, igual no le he dado a esto de deschequear, espera un segundito, porque yo creo que como no le he dado hay un check. Ahora, perdona, decía yo, digo, no sé por qué no me lo está deschequeando. Es que hay un check que cuando quieres desprotegerlo, te dice la opción de que o sea, si quieres subir de versión, pero te permite seguirlo manteniéndolo tú. Yo pensaba que no lo había chequeado y efectivamente está bien. Le ha costado un poquito hasta que se haya pescado. Ya lo tengo aquí. En primer lugar, veis que ya no tiene la flecha en verde. En segundo lugar, que ya hemos pasado a la versión 18. Y que, bueno, pues que ahora ya todo el mundo que quiera va a poder acceder a la información que yo ya he modificado del documento, ¿de acuerdo? Con lo cual, eso sería un poco la forma de trabajar, vamos a decir, en cuanto yo quiero modificar un documento, me lo quedo para mí, yo lo trabajo, luego lo subo, etcétera, etcétera. Más cosas que hemos visto en lo que sería la parte de gestión documental, la posibilidad de tener vistas. Como os he comentado, aquí tengo, por ejemplo, varias vistas en la que yo puedo organizar la información de esta biblioteca, pues por de distinto criterio, en este caso, pues por cliente, ¿de acuerdo? ¿Lo veis? Pues lo tengo aquí organizado por cliente. En segundo lugar, me voy a poder crear, por ejemplo, plantillas que a mí me puede interesar. ¿Para qué? Pues para que cuando yo entre a una biblioteca y quiera crear un documento, bueno, pues aquí puedo haber configurado la biblioteca para añadir una serie de plantillas, por ejemplo, pues de contrato, estudio, oferta, tal, para que yo utilice esa plantilla para poder empezar a crear un documento, ¿de acuerdo? O, como veis, tengo posibilidad de crear carpetas o subcarpetas dentro de la biblioteca. Voy a poder subir un documento de varias formas, o bien de una forma, vamos a decir, seleccionando un archivo con esta opción de cargar, en el cual yo puedo seleccionar un archivo o incluso una carpeta y que él vaya subiendo los X documentos que hay en esa carpeta, ¿de acuerdo? O hay otra opción que sería incluso una opción, vamos a decir, manual, ¿no? En la cual, bueno, pues yo, por ejemplo, pues voy a subir, yo qué sé, esta Excel de prueba, no sé lo que tendrá, pero bueno, en la que yo, si veis, si arrastro, vale, es que lo voy a reemplazar, venga, que ya había una que había subido con ese nombre y me avisa. ¿Veis? Ya la acabo de subir aquí. Es decir, incluso arrastrando y soltando me permite subir un documento. En este caso, lo que ha pasado, si os fijáis, ha puesto en verde el documento y es por una razón, porque esta biblioteca yo le había puesto que hay una serie de metadatos que son obligatorios. Con lo cual, si yo subo un documento directamente, claro, si hay metadatos que no he podido rellenar así, lo que él me obliga es a que al deschequear el documento, veréis que me va a dar un error, voy a hacerlo a posta, y que si yo ahora inserto en el repositorio, si no me deja mal SharePoint, me debería de dar un error, efectivamente. ¿Cuál es el tema? Que, como veis, dice que hay que rellenar todas las propiedades, ¿no? Entonces, en este caso, lo que voy a hacer va a ser, abrir lo que serían las propiedades, ¿vale? Para que yo pueda, bueno, pues modificar en este caso la propiedad o el metadato que a mí me interesara. Entonces, una vez que he rellenado pues la que me interese, bueno, pues yo digo, vale, pues ya lo he rellenado bien. Lo voy a guardar y ya podría, bueno, pues guardar el documento y ya no me daría ningún error. Entonces, este documento que ya lo tengo aquí ya, lo voy a volver a extraer, lo voy a insertar ya en el repositorio y ya no me debería de dar ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, veis que ya he podido subir documentos de distintas formas, etcétera, etcétera. Y, bueno, os digo, versión 1 y lo dejo para que se suba el documento, ¿de acuerdo? Más cosas importantes. Hay un botón de sincronizar en el cual yo puedo, bueno, a través de lo que sería la ribbon también de SharePoint, voy a poder gestionar pues tanto la opción de crear documentos, subir documentos, crear carpetas. La ribbon es esta pestaña vamos a decir, con todas las cosas que puedo hacer, en este caso en esta biblioteca. Voy a poder hacer cosas como, por ejemplo, añadir metadatos a esta biblioteca, simplemente con
añadir una columna, me va a añadir un nuevo metadato que a mí me puede interesar, ¿de acuerdo? Bueno, pues le voy a decir que cree uno que se llame columna webinar, por ejemplo, y que va a ser pues una fecha, por ejemplo. Y no voy a decir, le puedo decir que ya tenga información filtrada, que bueno, pues que aproveche y que ya esté organizada, bueno, pues en cada tipo de metadato me va a permitir SharePoint añadir información, pues si tiene que estar rellenado la información o no, si por ejemplo es un metadato que es un desplegable, pues rellenar ya los desplegables predefinidos, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso, porque veáis el ejemplo, podemos decir si hacer cálculos con esa columna, etcétera, etcétera. Bueno, podemos hacer muchas cosas. ¿Veis? Ya me aparece aquí el campo y, evidentemente, no lo tengo completo. Puedo, por ejemplo, hacer una edición rápida para rellenar la información de una forma mucho más rápida. Si yo quiero cambiar algo y lo quiero cambiar con varios a la vez, pues como si fuéramos una Excel, pues yo voy a poder cambiarlo de una forma rápida, etcétera, etcétera, etcétera. Veis que, bueno, pues me da distintas funcionalidades para mejorar lo que es la gestión, pues en este caso, de los metadatos de la biblioteca, ¿de acuerdo? ¿Qué más cosas puedo hacer? Pues, por ejemplo, conectar, por ejemplo, con el Outlook para que esta biblioteca la tenga conectada con el Outlook, o sincronizar esta biblioteca para que esta biblioteca la tenga sincronizada con mi equipo y ya pues pueda estar sin conexión y poder trabajar directamente con ella, ¿no? Otra cosa más que os quiero enseñar antes de pasar a lo que sería una intranet un poquito más curiosa es, por ejemplo, el tema de fijaros, el tema de las alertas. Me acaban de llegar unos correos en el cual lo que me han llegado unas alertas de que en esta biblioteca se han modificado un documento, se ha insertado un documento, etcétera, etcétera. Entonces, veis, a mí me ha llegado un correo avisándome de este hecho, con lo cual, bueno, pues veis que las alertas también las puedo configurar desde aquí de una forma sencilla. Y el tema de los flujos, ¿de acuerdo? Aquí, como veis, aquí he puesto incluso un metadato que es el tipo, o sea, en qué punto está un flujo de aprobación sencillo que habíamos configurado. Los flujos de aprobación se pueden lanzar de forma automática o manual, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, bueno, pues un documento que se ha lanzado un flujo de trabajo, podemos, si entro al detalle del flujo, esto lo he puesto un poquito aquí a posta para que se vea que hay un flujo de aprobación y que puedo entrar al detalle, pero para que lo veáis, bueno, pues aquí tengo un poco la información del flujo, ¿no? Y yo aquí lo que puedo hacer es ver en qué punto está el documento, ¿de acuerdo? Y ver si puedo aprobar, rechazar, modificar lo que sería pues en este caso el documento. ¿Para qué? Pues para continuar con el flujo de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, nos da estas posibilidades, ¿no? Como veis en este caso, pues lo mismo, es decir, yo ahora he entrado al detalle del flujo para ver si apruebo este documento, si lo rechazo, si cancelo, si reasigno este documento a otra persona. Puedo pues poner fechas de vencimiento en caso de que me interese que si pasado una fecha de vencimiento pues también me llegue una alerta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, como veis, estas son un poco las principales características que os he ido comentando de lo que sería todo lo que es la parte de gestión documental en cuanto a lo que nos da SharePoint como herramienta dentro de lo que serían las bibliotecas, ¿no? Que yo creo que es la principal funcionalidad. Pues me he dejado cosas, pero así un poquito rápido, ¿no? Pues cómo puedo gestionar los documentos, cómo puedo chequearlos, deschequearlos, modificarlos, lanzar flujos de trabajo, añadir información a la biblioteca, crear alertas, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente, si ahora ahí lo que hago es bueno, pues también puedo buscar, no lo he comentado, ¿no? Pero, por ejemplo, pues ahora pongo webinar, ¿veis? Él ya me encuentra que hay todos estos documentos, en primer lugar que evidentemente tiene la palabra webinar, ¿vale? Pero si hay un documento que tiene la palabra webinar, dentro de lo que es el propio documento, pues debería de aparecerme, ¿no? Pues, si, por ejemplo, Zaragoza, no sé si hay algún documento que tenga la palabra Zaragoza, bueno, pues en estos seguro que habrá, pues estará la palabra Zaragoza dentro de lo que es el documento y entonces pues me
me lo saque aquí como un ejemplo para que lo podamos ver, ¿de acuerdo? Bueno, como son menos 10 y me gustaría dejar 5 minutitos por si queréis tener alguna pregunta, ¿de acuerdo? Os voy a enseñar un ejemplo un poquito más, evidentemente ya mucho más trabajado. Os estoy enseñando nuestra intranet, que también evidentemente está hecha con SharePoint Online, que la hemos hecho evidentemente nosotros, nuestro departamento. Es la intranet que tenemos de toda la compañía, en la cual ya evidentemente el aspecto ya gráfico, como veis, es ya distinto, aunque esto es por debajo también es un SharePoint, pero en primer lugar ya no tengo los menús izquierdos, porque lo que hemos hecho ha sido, bueno, pues hacer un menú a través de una pequeña plantilla a la que hemos accedido. Bueno, pues voy a poder organizar la información pues de las distintas zonas que a mí me interesan, ¿no? Pues recursos humanos, formación, comercial, desarrollo, compras, etcétera, etcétera. Y puedo acceder. Pero aparte, pues tenemos una zona inicial en la que yo, pues hemos puesto pues información que nos parece interesante. Los últimos posts de nuestro Yammer, de nuestra red social corporativa, para que podamos ver los últimos posts que han hecho pues personas de la organización, los últimos tweets de nuestra community manager, en el que podemos saber, pues por ejemplo, que la semana pasada hicimos un evento de una charla de inteligencia artificial en el que, bueno, pues distintas personas, pues distintos clientes estuvieron estuvieron físicamente en esta charla, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, veis que, bueno, pues yo como trabajador, pues puedo ver que me parece interesante las cosas que se están diciendo en nuestras redes sociales. Pero luego, aparte, pues tengo el resto de documentación, pues, por ejemplo, de comunicaciones internas, de documentación corporativa, una lista de, pues, con los distintos teléfonos, correo, extensiones de cada una de las personas de la organización, etcétera, etcétera. Y yo luego ya puedo ir a, bueno, pues cada una de las zonas que a mí me puede interesar. ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Qué tenemos nosotros internamente? Por ejemplo, yo os muestro ejemplos, pues, por ejemplo, pues la reserva de salas. Yo puedo aquí acceder a una reserva de salas en la que puedo ver todas las salas que tenemos. Esta creo que se llama en la que estoy yo, que es la Turing. Voy a ver si no me deja mal. Y vemos que, en este caso, pues tenemos reservado, tenemos aquí reservado, efectivamente, pues los distintos webinars que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues veis que puedo reservar una sala tan fácil como, bueno, pues ir aquí y decir que yo quiero agregar una reunión con un cliente, me quiero reservar la sala para lo que sea, ¿veis? Bueno, pues de una forma sencilla hemos configurado un pequeño formulario para reservar la sala, ¿de acuerdo? Más cosas interesantes que hemos montado en nuestra intranet a partir de la funcionalidad inicial que nos da SharePoint, pues, por ejemplo, todo lo que es la parte de peticiones de vacaciones. Nosotros desde nuestra organización ahora todo lo que son la petición de vacaciones lo hacemos desde SharePoint, y yo como trabajador que soy de mi empresa puedo solicitar las vacaciones y automáticamente, aparte de poder ver el calendario laboral, puedo ver cómo están las solicitudes de vacaciones, crearme yo una propia solicitud, y eso lo que ocurre es que lanza un workflow, un flujo de trabajo a mi responsable superior, en el cual, bueno, os estoy enseñando mis vacaciones para que veáis que no miento, en el que, bueno, pues yo lo que he hecho ha sido pues pedir varios días de vacaciones, en este caso varios días sueltos. Ya me las han confirmado, ya las han validado, ya han restado del total de vacaciones que yo tengo pendiente, pues estas 3 días que me había pedido vacaciones, ¿no? Y si quiero pedir una nueva vacación, pues yo lo que hacemos es, le damos a nuevo elemento, no sé si le damos, sí, y ya aquí lo que hago es, bueno, pues ya solicito las vacaciones que a mí me puedan interesar. De hecho, nosotros internamente lo que hemos hecho es decir, si quiero pedir vacaciones por aquí, que como veis ya he gastado 26 horas de mis vacaciones, de las horas totales que tengo, o porque en nuestro convenio tenemos primero horas y luego días, bueno, evidentemente cada empresa tiene su convenio distinto, pero puedo pedir, pues, por ejemplo, un permiso por ir al médico, por nacimiento, por traslado, etcétera, etcétera. Y si quiero pedir vacaciones, pues aquí ya lo que hago es, en este caso indico, pues, qué días quiero, desde cuándo hasta cuándo, las horas, etcétera, etcétera. Evidentemente no lo voy a hacer porque no me quiero pedir vacaciones, pero lo haría de esta forma y automáticamente le llegaría a mi responsable una tarea de aprobar las vacaciones mías, y cuando él las aprobara, él las confirmara, cuando él las validara, le llegaría a Recursos Humanos y Recursos Humanos la validaría. ¿No? Pues veis, de esta forma
hemos hecho toda esta gestión, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, nosotros aquí tenemos una zona que es una extranet, que tampoco lo he dicho previamente, pero SharePoint nos permite también a usuarios externos a la organización y que además no consumen licencia, es importante recalcarlo, no consumen licencia de Office 365, les vamos a poder dar acceso a zonas específicas de nuestra intranet. Por ejemplo, en nuestro caso, lo que hemos hecho es, hemos habilitado una zona para clientes para que puedan acceder a cierta información de los distintos proyectos con los que estamos trabajando con nuestros clientes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como veis, y por acabar y por ver si hay alguna pregunta, lo que hemos intentado es, por un lado, explicaros las principales ventajas que nos da SharePoint como plataforma a nivel global. Hemos comentado sobre todo lo que es la parte que nos da de gestión documental, muy orientado a pues, la gestión de documentos, metadatos, flujos, etcétera, etcétera. Y por último, os he hecho una pequeña introducción a las posibilidades que nos da SharePoint, dándole ese vamos a decir, ese punto por encima que nos va a permitir pues, hacer una gestión ya más a nivel de intranet, de extranet, de entornos colaborativos, ¿de acuerdo? Claro, ahora aquí ya es cada empresa, cada organización, podemos plantear cuál es su mejor forma de organizar la información en cuanto a pues, distintos sitios, subsitios, bibliotecas. Aquí es donde nosotros en EFOR pues, os podemos apoyar, os podemos ayudar a, bueno, pues a trabajar con esta herramienta, a ver conjuntamente cómo podemos gestionar la información, daros formación, etcétera, 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 etcétera. Y ahí es donde, bueno, pues planteamos posibilidades en caso de que lo veáis interesante. Bueno, no sé si hay alguna pregunta que queráis hacerme. Ahora, si no, lo que he comentado, como os vamos a enviar la presentación, tendréis ahí también mi correo para que me podéis hacer alguna pregunta en caso de que os haya quedado algo en el tintero. Y por mi parte, pues os invito a que nos sigáis siguiendo pues en los distintos eventos y webinars que estamos haciendo, tanto de SharePoint o de las otras herramientas con las que estamos trabajando en EFOR o en mi departamento o en el resto de líneas de EFOR, tanto en temas de sistemas, de marketing online, de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada, por mi parte, muchísimas gracias por vuestro tiempo y os espero en siguientes eventos. Así que nada, me despido y hasta la siguiente. No sé si hay alguna pregunta. ¿No? Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias y os espero en siguientes webinars. Hasta luego.